buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy nos toca ver la carta segunda de Timoteo. Amén. Los invito a que abran su Biblia para que juntos podamos entenderla. Cuando el apóstol Pablo escribió esta última carta a Timoteo, estaba preso en Roma y él sabía que estaba pronto a ser ejecutado. Por lo tanto, escribió sus últimos pensamientos a su hijo Timoteo o a su discípulo, entregándole la antorcha del liderazgo. Amén. Todas las cartas paulinas son muy bellas. Están llenas de detalles y de una fe perseverante. Yo los motivo, hermanos, que cuando ustedes lean las cartas que escribió Pablo, lo hagan en primera persona. Es decir, sustituya el nombre, por ejemplo, de Timoteo por el de usted. Léala como si Pablo la haya escrito para usted. Va a ser una experiencia hermosa. Dios estará hablando a su corazón. Su fe será fortalecida por la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Dice aquí en el capítulo 1, hermanos, Pablo comienza con salutaciones hacia la vida de Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesús Cristo nuestro Señor. En este capítulo 1, hermanos, Pablo le recuerda los requisitos que debe de poseer un fiel ministro de Jesucristo. Si me acompaña usted al versículo 5 del capítulo 1, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, que nosotros, cuando hagamos la obra de Dios, cuando anunciemos las buenas nuevas, debemos de hacerlo con una fe no fingida. ¿Sí? Nosotros somos cristocéntricos. Todo lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos expresamos o hacemos algo para un semejante, para un prójimo, nuestra fe es probada, hermanos. Es probada primeramente por Dios y después por las personas. Una fe fingida, hermanos, debe de ir acorde con lo que usted piensa, ¿sí? Con lo que usted habla y con lo que va a actuar. Amén, hermanos. Dice en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo vamos a estar nosotros alentando, hermanos, ese fuego, verdad, que hay en nosotros? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros estemos siempre en comunión, ¿verdad? Siempre en la presencia del Espíritu Santo, para que nuestro altar siempre esté ardiendo de amor por la obra de Dios. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Es muy importante el dominio propio. En cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos como creyentes, debe de reinar el dominio propio. Amén. Recuerden que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Entonces, es muy importante que nosotros ejerzamos ese dominio propio. Amén. Dice aquí en el versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nosotros tenemos un llamado. Usted, yo, nuestra familia tiene un llamado al servicio de Dios, y nosotros debemos de contestar ese llamado con diligencia, con devoción, ¿sí? Con prontitud. Nosotros debemos de dejar a un lado la pereza espiritual, el después lo voy a hacer. Las cosas de Dios, ¿verdad?, son importantes y debemos de ser diligentes en contestar ese llamamiento santo que Dios nos ha dado. Dice en el versículo 13:
retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido, hermanos, capacitados, enseñados a través de la consolidación, del discipulado, de los temas que comparte nuestro pastor Ángel los días lunes. Todo eso, hermanos, nos ayuda a que nosotros retengamos la sana palabra de Dios y que la pongamos por obra. Amén. En el capítulo 2, ¿sí? Pablo prepara, ¿verdad? Le prepara a Timoteo para que él, ¿verdad?, empiece a preparar a otros para seguirle en el ministerio. Debe de ser disciplinado y estar listo para sufrir penalidades. Mantener ojos y mente enfocados en Cristo. Aferrarse a la sana doctrina, rechazar el error y las discusiones necias. Conocer la palabra y mantener su vida limpia. En el capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Ahí vuelvo a reiterar la importancia de que nosotros discipulemos a las personas, ¿sí? Que nosotros seamos padres espirituales para aquellas personas que están siendo ganadas en el Evangelio, enseñarles a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de Jesucristo, hermanos, y no debemos de enredarnos en cosas del mundo, no debemos de coquetear con el pecado, ¿sí? Es una situación riesgosa el que usted o yo estemos, ¿verdad?, con un pie adentro o con un pie afuera. ¿Sí? Son situaciones que nos pueden llevar a caer en tentación. Dice en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Nosotros siempre debemos de tener presente, hermanos, que Jesucristo murió pero resucitó y que Él vendrá por segunda vez. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso nosotros debemos de compartir a las personas, de enseñarle a las personas. Dice en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Nosotros debemos de tener cuidado al aconsejar a nuestros hermanos menores, al aconsejar a un vecinito, a un familiar. Siempre debemos de hacerlo, hermanos, con la palabra de verdad, no añadiéndole ni quitándole, ¿sí?, a la palabra de nuestro Señor. Dice en el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Nosotros no debemos de caer, hermanos, en querer convencer a las personas por nuestras propias fuerzas. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo debemos de predicarles, de anunciarles lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sí? No debemos de caer en genealogías, ni en historias, ni en cosas vanas que nos van a hacer caer en una discusión donde puede uno llegar a lastimar los sentimientos, ¿verdad?, o herir las emociones de otras personas, porque lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas. Dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí Pablo le vuelve a reiterar a Timoteo que debe de mantener su corazón limpio, que debe de mantener su vida limpia, apartado del pecado, como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros igualmente, hermanos, debemos de apartarnos de aquellas cosas que nos
que nos alejan de Dios y de su voluntad. Vamos a comenzar el capítulo 3, donde Pablo, ¿verdad?, advierte a Timoteo de la oposición que él y otros creyentes enfrentarían en los últimos días de parte de personas egocéntricas que usan la iglesia para su propio beneficio y que enseñan nuevas y falsas doctrinas. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos hallar fuerza y poder en la palabra de Dios. Acompáñenme al capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. Dice que es una espada de doble filo, ¿sí? Por donde quiera que uno le quiera buscar, el Señor siempre va a cortar, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, debemos de utilizar la Escritura, ¿verdad?, para que seamos inspirados por Él, para redarguir y para corregir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y la palabra de Dios siempre, ¿verdad?, nos va a llevar a que seamos confrontados. El Espíritu Santo siempre nos redarguye como hijos de Él, nos corrige a través de otras personas, a través del liderazgo, del pastor. Siempre el Señor cuida de nosotros. Amén. En el capítulo 4, Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Es lo mismo para nosotros. No importa la función que tú tengas dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez no seas un pastor, un líder, encargado de la célula. El simple hecho de que seamos hijos de Dios, hermanos, debemos, ¿verdad?, de predicar la palabra. Debemos de exhortar a tiempo y fuera de tiempo a las personas, ¿sí? Llevarlos, ¿verdad?, a que conozcan a nuestro Salvador, ¿sí? Invitarlos a que escuchen la palabra de Dios. Dice en el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Es lo que yo les hablaba hace ratito. O sea, va a haber gente que va a usar lamentablemente a la iglesia para infiltrarse, ¿verdad?, y empezar a enseñar falsas doctrinas. ¿Sí? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ya? Aquí Pablo, ¿verdad?, le dice a Timoteo, ¿sí?, que lo instruye, ¿verdad?, a que predique la palabra y cumpla su ministerio hasta el final. Igual nosotros, hermanos, hasta que Dios nos lleve, ¿verdad?, o no sabemos, nosotros debemos de seguir predicando la palabra de Dios. Dice aquí por último en el versículo 7 del capítulo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué palabras, hermanos, del apóstol Pablo. Yo espero, ¿verdad?, que cuando el Señor me lleve a su presencia, yo pueda decir algo parecido, ¿verdad?, a esas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Debemos de esforzarnos, hermanos. Debemos de ser valientes, ¿sí?, y debemos de pelear la buena batalla. Amén. Pablo se despide con comentarios
personales a Timoteo. Él le dice, ¿verdad? Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Fíjense, hermanos, qué fortaleza de Pablo para estar preso, ¿verdad? Y todavía soltar esas palabras de fe diciéndole, Demas me ha desamparado, pero Cristo está conmigo, ¿sí? Son palabras que tal vez uno se le cuesta trabajo, porque, por ejemplo, en esta contingencia, a veces quiere venir el desánimo, a veces quiere venir, no sé, diferentes emociones, ¿verdad? Se encuentran en nosotros, pero debemos, por eso yo los motivo, ¿verdad? Que cuando leamos estas cartas lo hagamos en primera persona. A mí me ayuda mucho porque me lleno de fe y pienso en cómo Pablo, estando preso, ¿verdad? Se gozaba dando instrucciones a Timoteo, a Tito, etc. Amén. Dice aquí, él saluda a la iglesia, ¿verdad? Que hay en la casa de Onesíforo. Le manda saludo a todos los hermanos. Y él con fe dice aquí en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hay que comprometernos a permanecer con valor ante la verdad, conociendo la palabra de Dios y siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos desamparados. Él lo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Los amamos, hermanitos, y yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos.